La galaxia estaba demasiado silenciosa. Habían pasado 2 años desde que Capitán Elías Grant detonó la ojiva Excalibur en el corazón de la mente colmena Arabus. 2 años desde que el enjambre imparable colapsó instantáneamente. Sus monstruosas formas se desvanecieron en la nada. 2 años desde que los últimos restos de la Alianza llegaron a la deriva tras una victoria que les costó todo. Sin embargo, el silencio se sentía antinatural. El alto capitán Sword se encontraba a bordo del puente de la ira soberana, observando la inmensidad del espacio profundo. La última batalla se había librado en una región más allá de la galaxia conocida. Un lugar donde los Arabus habían reunido sus fuerzas, donde la física misma parecía desmoronarse. Ahora, solo quedaba una zona muerta, un abismo vacío donde las leyes de la realidad aún se doblaban de maneras que no debían. La guerra había terminado, así que porque aún sentía que algo lo observaba, el capitán Sword giró a su segundo al mando, el señor de la guerra Trex, rígido a su lado. Las cicatrices de la batalla aún desfiguraba su piel escamosa, un recordatorio de los horrores que apenas habían sobrevivido. ¿Qué es?, preguntó Sword a Trex. Dudó. Los sensores detectan una anomalía en el límite de la zona muerta. Es extraño. Las espinas de Sword se endurecieron. Define. Extraño. Trex tocó la consola y la pantalla holográfica brilló. Enviamos ondas de largo alcance a la zona de detonación de Excalibur el mes pasado. Ninguna regresó, pero hoy una sí. Sword frunció el ceño y Trex amplió la transmisión final de la sonda. La estática llenó la pantalla, lecturas distorsionadas parpadeando en patrones erráticos. Luego, por un breve instante, algo apareció. Una onda en la oscuridad, un breve destello de una energía desconocida. Una firma. Luego, la sonda desapareció. No hubo explosión, no hubo interferencia, simplemente se había desvanecido. Sword apretó la mandíbula. Reproducirlo de nuevo. Trex obedeció, pero los resultados no cambiaron. La anomalía no duró más de 3 segundos. Una perturbación. Algo. Cambiando en la oscuridad. Era imposible que los Arabus estuvieran muertos. Su fuente había sido borrada, ¿no? Sword exhaló, alejándose de la pantalla. ¿Ha habido otros informes como este? Trex dudó de nuevo. Sí. Las garras de Sword se curvaron. ¿Cuántos? 1 docena. Todos desde los confines más lejanos de las naves espaciales. Desapareciendo. Lecturas distorsionadas de los sensores. Susurros y canales de calma. La sangre de Sword se volvió fría. Susurros. Trex asintió con gravedad. Voces. Patrones que no coinciden con ningún idioma conocido y en algunos casos reconocibles. Transmisiones distorsionadas, pero se tragó algunas. Sonido. Humano. Sword se giró completamente para mirarlo. Su estómago se retorció. Eso es imposible. La expresión de THX era oscura. Pensamos que los Arabus también eran imposibles una vez. Un largo silencio se extendió entre ellos. Sword regresó hacia la ventana, mirando al abismo. Había luchado contra los Arabus. Había visto lo que podían hacer y los había visto morir, pero ahora algo nuevo había sucedido. Su lugar. Algo se movía en la oscuridad y los llamaba de vuelta. Se suponía que la guerra había terminado. La humanidad había quemado su mundo natal para detener a los Arabus. Los últimos restos de la Alianza Galáctica habían huido a los confines del espacio conocido. Destruida pero viva, la ojiva Excalibur había hecho lo que nada más podía hacer. Había borrado al enemigo de la existencia, y aún así algo seguía siendo algo. El alto capitán Sword paseaba por la cubierta de mando del soberano. Sus garras golpeaban el frío suelo metálico. Los informes de los tres aún persistían en su mente. Susurros en los canales muertos. Naves desaparecidas. Anomalías en el límite de la detonación de Excalibur. Zona. No tenía sentido. Los Arabus se habían ido. Tenían que haberse ido. Hola, capitán. Una voz llamó desde el foso de censura. Sword se encogió. Un informe rígido. Los dedos del técnico bailaron sobre la consola. Hemos recibido otra transmisión. Es débil, pero proviene de la zona muerta. Sword se dirigió a la consola. Mirando la pantalla, los datos estaban distorsionados e irreconocibles, pero mientras el técnico limpiaba la señal, algo se resolvió. De la estática, una voz débil, rota pero inconfundible. Ayuda. A Sword se le cortó la respiración. La tripulación del puente guardó silencio. Gracias. La expresión de Sword se ensombreció. Analícenlo.
Si es algún tipo de transmisión residual de la guerra, quiero saberlo. El técnico trabajó rápido, filtrando las distorsiones. La voz agudizó. El estómago de Sor se retorció. Era humano. Soy el capitán Elías Grant. Repito, sigo aquí. El silencio en el puente se volvió sofocante. Las garras de Sor se cerraron en un puño. Su voz era apenas un susurro. Eso es imposible. Tenía que ser un truco. Sort estaba sentado en la sala de guerra con sus oficiales superiores, mirando la proyección holográfica de la señal recuperada. Había oído las últimas palabras de Grant antes de que detonase la ojiva Excalibur. Había visto señales de sensores indomables mientras la explosión lo consumía todo. El capitán Elías Grant estaba muerto y, sin embargo, Sort exhaló bruscamente. ¿Podría ser esto una imitación? Uno de los oficiales, un humano canoso llamado comandante Sato, sacudió cabeza. Luché contra los Arabus durante años. Nunca fingieron ser nosotros. Consumieron. Se apoderaron de cuerpos, naves y planetas enteros. Pero nunca usaron el engaño. No necesitaban. Trek se cruzó de brazos. ¿Entonces qué es esto? Sato dudó. Antes de volver a hablar, revisé la huella de voz por todos los datos disponibles. Coincide exactamente con Grant. Se inclinó hacia adelante. Exacto, sin errores, sin inconsistencias. Las espinas de Sor se erizaron. Eso no es posible. La Excalibur Warhorn no solo lo destruyó, lo borró. Ese sector entero fue borrado de la existencia. Sato sostuvo su mirada y, sin embargo, la señal viene de ahí. Un silencio gélido se extendió por la habitación. Sort apretó la mandíbula. No creía en fantasmas, pero si los Arabus le habían enseñado algo, era que el universo albergaba horrores incomprensibles. Si esto era una trampa, necesitaban saberlo y si de alguna manera Elías Grant estaba vivo, entonces habían dejado algo en la oscuridad, algo inacabado. Sort exhaló, tomando su decisión. Estamos regresando. La ira soberana se movía por el vacío como un depredador silencioso. Su casco desgastado por la guerra se deslizaba entre los restos destrozados de la zona de guerra de Arabus. No estaba solo. Una pequeña flota lo acompañaba. 30 naves, los últimos restos de la otrora poderosa Alianza Galáctica, destructores humanos, Dreadnoughts Royan, naves de reconocimiento alquitranadas y un puñado de naves independientes que habían sobrevivido a la guerra por pura suerte. Todos habían presenciado los horrores de primera mano y, sin embargo, se habían vuelto hacia el lugar donde todo había terminado. El alto capitán Sort estaba de pie en el puente, mirando la pantalla. Se acercaban a las coordenadas de la señal, la zona de detonación de Excalibur o lo que quedaba de ella. El vacío era incorrecto incluso a través de las ventanas reforzadas. El espacio mismo parecía fracturado. La región donde se había detonado el arma no parecía un campo de batalla normal. Estaba más vacío de lo que debería haber estado, como si algo hubiera corroído la esencia misma de la realidad. «Hola», el capitán Trex dijo desde su puesto. «Estamos cruzando». El umbral. Sort exhaló lentamente. Estado. Las garras de Tachikis bailaron sobre. Los sensores de la consola no son fiables. Algunas lecturas muestran un vacío total. Otras muestran. Dudó. No lo sé, señor. Como si el espacio estuviera cambiando a nuestro alrededor. Sort frunció el ceño. ¿Qué hay de la señal? Sato, el comandante humano, comprobó. Sus instrumentos siguen ahí sin cambios. Quien quiera que sea o lo que sea que esté transmitiendo. Están esperando. Sort se giró hacia su tripulación. Envíen una sonda adelante. Quiero escaneos completos antes de que demos otro paso adelante. Un pequeño dron se separó de la flota. Sus propulsores se encendieron mientras corría. Hacia la anomalía. La tripulación del puente observó cómo su fuente de datos gritaba por un momento. Todo parecía estar bien. Luego la pantalla parpadeó. Los datos corrompieron la señal de la sonda. Se retorcieron en un galimatías ilegible hasta que fueron reemplazados por algo más. Una voz, un susurro mezclado con estática y distorsión. Te dije que sigo aquí. Sort sintió que se le helaba la sangre. Era Elías Grant y él los estaba esperando en la oscuridad. El puente de la ira soberana estaba en un silencio sepulcral. La señal de la sonda se había cortado por completo, dejando solo estática. Sin embargo, la voz persistía en sus oídos, crepitando a través de las comunicaciones. Era inconfundible. La voz de Elías Grant,
tranquila y controlada, el mismo tono que había usado en todas las batallas antes de que la tierra se perdiera, pero eso era imposible. Estaba muerto. Las garras de Sword se aferraban a su espalda. Cada instinto gritaba que esto era una trampa, que se estaba metiendo en algo que no podían comprender. Sin embargo, si existía la mínima posibilidad de que Grant estuviera vivo, tenían que saberlo. Trex, dijo Sword, forzando su voz para mantener la calma. ¿Puedes localizar la fuente? Trex negó con la cabeza. No exactamente. La señal está cambiando como si se filtrara por diferentes puntos del espacio, pero es más fuerte en el centro de la zona de detonación. Por supuesto que sí. Sword se giró hacia la posición sentada. Conoces a Grant mejor que cualquiera de nosotros. ¿Qué crees? El comandante humano dudó. No lo sé. Se frotó la cara como si intentara sacudirse el peso de sus pensamientos. Si fuera otra persona, diría que era una imitación de los Arabus, pero los Arabus nunca hablaban así y esto se siente como él. A Sword no le gustó la respuesta. Se giró hacia la pantalla, observando cómo el abismo se extendía ante ellos. La zona de detonación no era un campo de batalla común, era una herida abierta, un lugar donde las leyes de la física habían sido marcadas por la ojiva Excalibur. Ninguna nave había regresado jamás de sus profundidades. Sin embargo, algo había dentro. Sword exhaló bruscamente. Entramos. La flota se movió con cautela por la zona muerta. Todas las naves tenían los escudos al máximo, las armas preparadas, pero no había nada contra lo que luchar. No había enemigos, ni restos, nada en absoluto, solo vacío. Y entonces una forma emergió en la distancia. Al principio fue difícil comprenderlo. El vacío parecía una onda deformándose alrededor de algo casi tangible. Cuanto más se acercaban, más se solidificaba hasta que finalmente los escáneres se fijaron en Sato. Inhaló profundamente. Eso es una nave. Sword entrecerró los ojos. Número. No solo un barco, el indomable, el enorme buque de guerra humano flotaba silenciosamente en el abismo. Su armadura negra seguía intacta, sin daños visibles, sin signos de descomposición. Era como si se hubiera congelado en el tiempo y, sin embargo, no estaba bien. Estaba mal. Incluso mirarlo hacía que las escamas de sol le picaran como si su cerebro estuviera luchando por procesar su existencia. Esto no puede ser real, Trex, murmuró Sword, no en desacuerdo. El indomable había estado en la zona cero cuando Grant detonó la ojiva Excalibur. No debería estar aquí, debería haber sido borrado junto con todo lo demás. Sin embargo, aquí estaba esperando. El comunicador crepitó de nuevo. Te lo dije, sigo aquí, exhaló Sword. Prepara lentamente un equipo de abordaje. La lanzadera de abordaje se desplazó hacia el indomable. Sus propulsores apenas se activaban mientras navegaba por la quietud antinatural de la zona muerta. El alto capitán Sword estaba sentado, atado a su arnés. Sus garras golpeaban rítmicamente contra su rodilla. El aire dentro de la lanzadera era tenso y denso. Con un miedo tácito, el indomable no era solo una nave de guerra, era una pierna. El último guardián de la tierra, la nave que lideró la carga contra los Arabus y asestó el golpe final, también se suponía que había desaparecido, y sin embargo, flotaba ante ellos. Inafectado por el tiempo, Sword miró al humano sentado frente a él. El comandante Sato apenas había hablado desde que dejaron la ira soberana. Sus ojos estaban fijos en las ventanas, observando la imponente forma de la nave de guerra como si intentara convencerse de que era real. ¿De acuerdo?, preguntó Sword. No apartó la mirada. Serví en esa nave una vez. Su voz era baja durante 5 años. Antes de que Grant tomara el mando, Sword inclinó la cabeza. Lo conocías bien. Sato exhaló. Lo suficiente como para saber que si está ahí, ya no es él. La palabra resonó pesadamente en la cabina. Sword volvió la mirada hacia adelante mientras el indomable crecía en la ventana. La bahía de atraque se alzaba ante él. Sus puertas ya estaban abiertas. Como si los invitara a entrar, algo los esperaba. La lanzadera se estremeció al hacer contacto con las abrazaderas de acoplamiento. Un fuerte ruido metálico resonó por el casco, seguido de un siseo mecánico al igualarse la presurización. Silencio. Sword se desabrochó el cinturón y se puso de pie mientras el equipo de abordaje preparaba sus armas. 8 soldados, 4 humanos, 4 Royan, cada uno armado con rifles de plasma y disruptores electromagnéticos por si los Arabus se habían marchado. Remanentes. Última comprobación. Sword dijo, no habrán las comunicaciones a menos que sea necesario. No se dividan. Si algo se mueve,
Dispara primero. Entendido. Un coro de reconocimientos. Siguió. Sword exhaló y pulsó el botón de liberación de la esclusa de aire. Las puertas se abrieron con un siseo lento y agonizante. Más allá de ellos, la indomable espera, oscura y silenciosa espera. El primer paso dentro se sentía mal. Las botas del equipo de abordaje resonaron contra el suelo metálico, pero el sonido era amortiguado, como si la nave se lo estuviera tragando. Las luces eran tenues, parpadeando en pulsos lentos y erráticos. Las sombras se extendían por las paredes, retorciéndose de forma antinatural. Patrones. El aire era denso, no físicamente, pero de una forma que Sword no pudo describir, como algo invisible. Los presionaba, observando. Sato tomó la delantera. Su rifle, con la potencia al máximo, seguía con soporte vital, corriendo. Sword asintió, agarrando la suya, con más fuerza. ¿Dónde está la tripulación? Nadie respondió. Se movieron con cautela por los pasillos, barriendo cada rincón, pero la nave seguía vacía. Ni un solo cuerpo, ni sangre, ni signos de lucha, solo ausencia. Era como si la tripulación simplemente se hubiera desvanecido. Entonces, los susurros comenzaron. Al principio, apenas se notaban, solo un leve zumbido, como estática en las comunicaciones. Pero a medida que se adentraban en la nave, el sonido se hacía más fuerte. Sword se congeló. ¿Alguien más oyó eso? El equipo intercambió miradas inquietas. Entonces, un soldado humano murmuró. Sí, todos lo oímos. Sat, mandíbula apretada. Es Grant, igual que antes. Las vértebras de Sword se erizaron. Número, ese no es Grant. Eso es algo. Llevando su voz, los susurros continuaron, fragmentándose. No me dejes, el vacío es infinito. Nos vemos entonces. Las luces se apagaron. Oscuridad total. Un clic resonó cuando alguien encendió la lámpara de su casco. El haz de luz atravesó el vacío, pero las sombras parecían aferrarse a las paredes, resistiéndose a la luz. Un profundo gemido metálico retumbó por la nave y entonces algo se movió, no al descubierto, ni en su camino, sino en las paredes. Una lenta ondulación recorrió los mamparos como un músculo tensándose bajo la piel. El metal mismo parecía respirar. La voz de Zack era tensa. Esa no es la nave. Las garras de Sword se apretaron alrededor de su rifle. Número, no lo es. Y entonces, en el silencio absoluto, una voz sonó. Claro, director, no deberías haber regresado. Era Elías Grant. Y él estaba justo detrás de ellos. Sword giró. El rifle levantó sus garras, apretando el gatillo. El equipo de abordaje hizo lo mismo, dirigiendo sus armas hacia la fuente de la voz. El pasillo tras ellos estaba vacío. Nada, ningún movimiento, ninguna señal de vida. Solo el débil zumbido de los indomables sistemas. Aún funcionando en la oscuridad, pero todos lo oí la voz de Elías Grant. El aire se sentía extraño, pesado, como si algo invisible los presionara, envolviendo sus gargantas con manos invisibles. Sword exhaló lentamente. Escáneres térmicos. Un soldado Royan revisó su visor. Negativo. Nada visible. Eso no tenía sentido. Sword había luchado en docenas de guerras. Conocía la sensación de un enemigo observando desde las sombras, pero esto no era algo acechando en la oscuridad. La oscuridad misma parecía viva. Sato apretó los dientes. Sigan avanzando. El puente principal está 3 pisos más arriba. Si podemos acceder a los registros, podríamos averiguar qué demonios pasó. Sword asintió, indicando al equipo que avanzara. Avanzaron con cuidado, pasando por encima de rejas oxidadas y terminales de la muerte pasada. El indomable debería haber sido un cadáver de nave, sin vida y abandonado, pero su poder aún vibraba. Bajo sus pies, estaba despierto y algo estaba despierto con él. Llegaron al primer cruce cuando el susurro comenzó de nuevo. Esta vez no era una voz en él. Comunicador. Todo estaba a su alrededor, demasiado tarde. Retrocede. Te veo. Un destello de movimiento a la derecha. Sword apuntó con su rifle hacia el movimiento, pero el pasillo estaba vacío. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. No imaginaba que Sato, susurró. ¿Viste? Un golpe sordo resonó por el pasillo. Fuerte. Justo delante, el equipo congeló las armas. El pulso de Sword martilló al oír el golpe. De nuevo, un impacto lento y deliberado contra el mamparo. Luego, una sola huella de mano ensangrentada se extendió por el metal, como si surgiera de la nada.
y bajo las tenues luces de emergencia, algo apareció. La respiración del equipo se entrecortó. Era Elías Grant, o al menos algo que se parecía a él. Sort había visto a Elías Grant antes de luchar a su lado. Conocía la mandíbula apretada, los ojos azules penetrantes, la postura inquebrantable de un hombre que había guiado su especie en su hora más oscura. Pero esto no era Grant. Llevaba su rostro, pero algo andaba mal también. Aún demasiado perfecto como una figura de cera, tallado para parecer un hombre. La cosa de Elías Grant los miró fijamente sin pestañear. Su uniforme estaba prístino, intacto por la batalla. Ni una sola cicatriz, ni un rastro de fatiga. Solo un asiento vacío. Sort murmuró, ¿estás viendo esto? La voz era de una voz aguda. Sí. Sort dio un paso lento hacia adelante. Sus garras se apretaron alrededor de su rifle. Grant. La cabeza de la cosa se inclinó con una lentitud mecánica, como si no entendiera bien la pregunta. Entonces, con esa misma voz perfecta, no deberías haber regresado. Las espinas de Sort se erizaron. No eres él. La cosa sonrió. No es una sonrisa humana, demasiado amplia, demasiado deliberada. ¿No soy yo? Las luces parpadearon, y Elías Grant se desvaneció en el momento en que desapareció. Toda la nave se estremeció. Los mamparos crujieron como metal vivo retorciéndose bajo presión. El susurro se convirtió en un rugido. 1000 voces gritando a la vez. Y entonces las sombras se movieron. Sort apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que algo se abalanzara desde la oscuridad. No era Grant. No era nada. Una forma negra, sin forma, cambiante, vertida desde él. Las paredes tomaban forma al moverse. No era un cuerpo, sino una imitación. Se movía como un humano, pero no era humano. Sus extremidades se estiraban demasiado, doblándose en ángulos antinaturales. Sus ojos, si es que lo eran, brillaban con una tenue luz verde enfermiza. Y era rápido. Sort apenas se agachó mientras se lanzaba. Los brazos de la criatura se estiraban como metal líquido, garras afiladas que no le daban en la cara por centímetros. El equipo abrió fuego. Las balas de plasma atravesaron el pasillo. La criatura se sacudió. Su cuerpo se distorsionó como si luchara por mantener su forma por un breve instante. Parpadeó. Su forma falló, cambiando un segundo. Era una pesadilla sin rasgos distintivos. Al siguiente, parecía uno de sus propios soldados. Un marine humano. Su rostro se retorció en agonía. Su cuerpo, medio consumido por sombras cambiantes. Gritó. Sort apretó el gatillo. Una bala de plasma le atravesó el pecho. La criatura se convulsionó. Sus rasgos robados se derritieron, reemplazados por zarcillos negros que se retorcían. Luego, con un grito antinatural, se desplomó en el suelo, disolviéndose en la nada. Silencio. La respiración de Sort era irregular. Sus garras temblaban alrededor de su rifle. El aire olía mal, a metal quemado y algo podrido. Sato tragó saliva con dificultad. ¿Qué demonios era eso? Sort se obligó a ponerse de pie. Se obligó a pensar que había parecido humano por un momento. Incluso había sonado humano. Y tenía una cara igual a la de Elías Grant. Sort exhaló, calmando su pulso. Tenemos que llegar al puente. Sato se secó el sudor de la frente. ¿Crees que? Los registros nos dirán qué pasó. Sort miró los restos ennegrecidos de lo que había intentado matarlos. No, murmuró, creo que lo dirán. Lo que sigue sucediendo, y eso lo aterrorizó más que nada. El aire dentro del indomable era denso y pesado. Cada respiración se sentía mal, como si inhalaran algo que no debía existir. Sort guió al equipo a las profundidades de la nave de guerra. El rifle de plasma, firme en su agarre, cada pasillo se sentía retorcido, no físicamente, sino de una manera que roía la mente. Era sutil, como entrar en una habitación y olvidar por qué habías entrado, como caminar a través de un sueño que se estaba convirtiendo en una pesadilla. Habían perdido 2 soldados más en el camino. En un momento marchaban en formación y al siguiente se habían ido, sin gritos, sin disparos. Sato había dejado de llamarlos después del segundo. Los 6 restantes se movían con cautela, apenas respirando. El puente de la nave estaba cerca. Sort podía ver la puerta reforzada al final del pasillo. Su marco de metal estaba deformado por la batalla. Si hubiera cualquier respuesta que quedara, estarían dentro. El susurro no se había detenido tan cerca. Te vemos. Nunca se suponía que regresarías. Sort lo ignoró.
No tenía otra opción. Llegaron a las puertas del puente. El panel de acceso estaba muerto, pero Sato dio un paso adelante. Sacó un dispositivo de emergencia de su mochila. Trabajó con rapidez. Sus dedos se movían con precisión, pero Sword notó que estaba nervioso. Todos eran las sombras. Habían intentado usar a Elías. El rostro de Grant intentó fingir, pero la verdadera pregunta no era por qué. La verdadera pregunta era si lo habían logrado. Sato exhaló bruscamente. Estamos en el puente. Las puertas se abrieron con un crujido y entraron en el puente del IND. El tiempo se congeló. Todas las consolas seguían activas. Sus pantallas parpadeaban con datos estáticos. La silla del capitán permaneció en su lugar, perfectamente alineada con la ventana principal, que mostraba la infinita oscuridad del más allá. En el centro del puente, un cuerpo se desplomó sobre la terminal. El equipo levantó sus armas al instante. No era cualquiera. Era Elías Grant o lo que quedaba de él. Sword se movió, acercando sus garras, apretándose alrededor de su rifle. El uniforme de Grant estaba desgarrado, marchito por la edad, pero eso no era posible. El indomable había desaparecido hacía 2 años. Su piel estaba gris, agrietada, como piedra antigua, como si su cuerpo hubiera estado medio preservado, atrapado entre la muerte y algo más. Y entonces, en el resplandor parpadeante de las consolas, abrió los ojos. Sword no pensó. Disparó un rayo de plasma que atravesó el cráneo del capitán, haciendo estallar hueso y carne sintética. El cuerpo de Grant se tambaleó, convulsionando violentamente antes de colapsar en la terminal. Silencio. Trex exhaló bruscamente. ¿Era eso? Ese no era él. La voz de Zack era tensa. Ya no era él. Sword tragó saliva con dificultad. Había visto lo que los arabos podían hacer. Consumieron asimilados. Llevaban la carne de los caídos. Esta cosa no había sido Grant. Había sido algo atrapado en sus restos. Sword se obligó a apartar la mirada. Retirar los registros de la nave. Sato asintió, moviéndose hacia la terminal. El sistema se resistió al principio. Su interfaz. Retraso. Fallos. Pero finalmente un solo registro permaneció intacto. El último mensaje grabado del capitán Elías. Grant se lo activó y la voz real de Grant llenó la entrada del registro del puente. 00277. Capitán Elías Grant, fecha desconocida. Si estás escuchando esto, significa que alguien nos encontró. Una respiración entrecortada. Interferencia estática. No sé cuánto tiempo me queda. El tiempo no funciona igual aquí. No deberíamos estar aquí. Nada de esto debería existir. Más interferencias. El sonido del metal crujiendo de fondo. Cuando la guerra de Excalibur detonó, no morimos, no ganamos. Rompimos algo. Hicimos un agujero en el universo y ahora estamos atrapados entre lo que fue y lo que viene después. Una pausa. No sé si sigo vivo. No sé si ya estoy muerto. El susurro de la nave se hizo más fuerte. Sword apretó la mandíbula. La voz de Grant continuó, más débil. Ahora no son solo los arabos. Eran solo el comienzo, solo un síntoma de algo mucho peor. Un largo y doloroso silencio. Y luego, si lo encontraste. Este registro necesitas correr porque si puedes oírme. Ellos también pueden oírte. El registro terminó y el susurro se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Sato se apartó de la terminal. Su rostro estaba pálido. ¿Qué demonios significa eso? Sword no respondió. Su mente corría. Los arabos nunca habían sido el verdadero enemigo. Algo más los había estado esperando detrás de ellos y cuando la cabeza nuclear Excalibur detonaron. Lo habían dejado pasar. Un agudo clic metálico resonó por el puente. Sword se giró y Elías Grant estaba de pie en la puerta. Perfecto. Intacto. Sus ojos azules se clavaron en ellos y sonrió. Te dije que sigo aquí. Te dije que sigo aquí. La cosa con el rostro de Elías Grant permaneció inmóvil en la puerta. Su expresión era demasiado perfecta, demasiado practicada, como si estuviera imitando una sonrisa en lugar de sentirla. El agarre de Sword se apretó sobre su rifle. El verdadero Elías Grant estaba muerto. Acababan de ver su cuerpo descompuesto. Se desplomó sobre la consola del puente, así que lo que fuera que estuviera frente a ellos, no era él. Trex gruñó, alzando su arma. «¡Quémenlo!». Abrieron fuego. Las balas de plasma atravesaron el pecho de la figura, derritiendo carne sintética y quemando las paredes detrás de ella. La fuerza debería haber enviado a un cuerpo normal. Se desplomó en el suelo, pero Grant no cayó. No se inmutó.
Ni siquiera reaccionó. En cambio, siguió sonriendo y luego dio un paso adelante. Respiración. Enganchado sin número, no, la cara de la cosa se partió no con sangre, no con hueso, con sombras, la piel se desprendió como tela deshilachada, revelando algo debajo de algo, cambiando su forma, parpadeando entre 100 caras, 100 versiones diferentes de Elías Grant superponiéndose y colapsando sobre sí mismas, no real, no. Un cuerpo, un pensamiento tomó forma y no estaba solo, el susurro regresó, pero no solo de Grant, de todas partes corre, déjanos entrar, abrístela. Puerta a las paredes, se movieron los mamparos del indomable, el mismísimo metal de la nave se movió como líquido, formando manos a medio formar, retorciendo rostros, bocas, susurrando en infinitas voces distorsionadas. Nunca habían estado solos y entonces las luces apagaron. Completamente retroceden de vuelta a la lanzadera. Ahora el equipo corrió por el pasillo, armas disparando salvajemente en la oscuridad. La gran cosa no los persiguió, observó su forma deformada parpadeando dentro y fuera de la existencia como un espejismo. Nunca se suponía que regresaran aquí. El indomable ya no era una nave, era una herida, una cicatriz en la realidad donde algo más se había colado y quería que se quedaran. Sato gritó a través de los caos. Ira soberana. ¿Me lees? Necesitamos extracción inmediata. Ahora estático. Sin respuesta. Sin conexión con la flota. El pulso de Sol latía con fuerza. La nave intentaba separarlos de la realidad. Para atraparlos aquí. Sigue moviéndote. Ladró. Llegaron al hangar. La lanzadera, aún intacta. Trex prácticamente se arrojó al asiento de piloto, encendiendo los propulsores. Entra. Sort. Echó una última mirada hacia el pasillo. Grant seguía allí, de pie en el umbral, observando cómo la nave se sacudía violentamente, su estructura deformando las paredes, respirando y, por primera vez, la sonrisa de Grant se desvaneció. Está despierto. Ahora déjalo volver a ellos. La sangre de Sol se congeló. Se abalanzó hacia el cierre, cerrando la escotilla de golpe. Los motores de la lanzadera rugieron. Los propulsores se encendieron al despegar desde él. Indomable. A toda velocidad hacia el espacio abierto tras ellos, la nave onduló, forma, colapsando hacia adentro, distorsionándose como un espejismo, y luego desapareció. No, destruida, no dejada en ruinas, simplemente borrada como si nunca hubiera estado allí. En el momento en que cruzaron de vuelta al espacio normal, la ira soberana reapareció. En sus sensores. El comunicador crepitó. Hola, capitán. ¿Qué pasó? Desapareciste de todos los sistemas. Un segundo estabas allí y luego nada. Sort no. Respondió de inmediato. Se giró hacia Sato. Las manos humanas temblaban. Su rostro, pálido. Tú también lo viste, dijo Sort en voz baja. Sato asintió. Grant nunca estuvo allí. Sato exhaló temblorosamente. Número. Él no era. Lo que sea que hubieran visto. Lo que sea. Había desgastado su voz. Nunca había sido Elías Grant. Había sido algo más. Algo esperando. Algo paciente. Sort respiró lenta y serenamente. Llévanos de vuelta a la flota. Habían abierto una puerta y algo había entrado. La guerra nunca se trató de los Arabus. Solo fueron la primera infección. La verdadera guerra. El verdadero enemigo. Había estado observando todo el tiempo y ahora sabía que lo habían visto. También